Bienvenidos. La Radio Divertida presenta Frecuencia Psicológica. Los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia, con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Entrevistas, invitados y mucho más. Esto es Frecuencia Psicológica. Comenzamos. Amigos, buenos días, 11 de la mañana en punto. Nos encontramos en una emisión más de Frecuencia Psicológica Radio a través de Todos con la Divertida Radio. El día de hoy les tengo como invitado nada más y nada menos que al psicólogo clínico Moisés Maldonado Valdés. Permítanme decirles que él es máster en sexualidad humana, máster en psicoterapia gestal, especialista en adicciones y el presidente de Psicólogos Colegiados de Irapuato. Le pedí que habláramos de algún tema realmente que esté haciendo ruido en nuestra sociedad, y todos podríamos decir que Trump, todos podríamos decir que el gasolinazo, pero no, fíjense, a lo mejor esto es consecuencia de lo mismo. El tema realmente que vamos a abordar, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la falta de límites y el impacto social que tiene justamente esta falta de límites, y que podremos darnos cuenta la importancia que tiene desde temprana edad en la vida de nuestros hijos, de nuestros menores. Adelante, maestro. ¿Qué onda con esto de los límites en nuestra sociedad? Bueno, yo considero que es un tema bien trascendental, ¿no? Porque precisamente el establecimiento de límites desde tempranas edades sí va a marcar muchas pautas en lo que es la edad adulta. Un niño que tiene un marcaje adecuado de límites, no agresivos, pero sí firmes, es un niño que se va a manejar dentro de las normas en una sociedad perfectamente y de manera muy eficaz. Pero si no es así, entonces es una persona que probablemente va a tener muchos problemas con las normas que les esté planteando la sociedad. Muchos de ellos llegan a ser parte del sector de los antisociales, ¿no? La otra es que en la etapa de la adolescencia, que es donde se requiere mucha más firmeza en los límites, se van a presentar problemas bastante fuertes. Amigos, los vamos a invitar a que se comuniquen a través de las redes sociales de Todos con la Divertida, o bien al 62-670-02 para que nos compartan sus experiencias en relación a este tema, la falta de límites y el impacto social que está teniendo, y que nos damos cuenta, como nos cita el psicólogo, que tiene que ver con esta manera de transmitirles la obediencia, el respeto, las normas, el qué y el por qué, desde temprana, muy temprana edad, prácticamente desde que tenemos a un bebé en brazos, empieza la educación, empieza la formación, pero como ya lo dijo él muy puntualmente, tiene que ver que lo hagas con firmeza amorosa. Esa es la clave, firmeza amorosa, porque cuando nada más imprimimos la firmeza y la dureza, vas a terminar rompiendo un hijo y se va a poner, sin quererlo, rebelde. Y entonces es cuando empezamos a culpar a la sociedad, a los maestros, a los amigos, a todo lo externo, menos vamos a aceptar y a creer que somos nosotros. Así es, totalmente de acuerdo. Ahora miren, eso que ahorita comentabas, se llama amor responsable. El amor responsable es hijo, no porque te quiere y te ame, te voy a dar todo lo que tú quieras. Te voy a dar lo que tú necesitas para tu vida. Y si requieres que te llame la atención, que te haga un regañito y que te haga una llamada de atención o un castigo que vaya dirigido para ayudarte, lo voy a hacer. Pero no es de que porque te quiera mucho, entonces te voy a dar todo lo que me estés pidiendo. No es así, porque la sobreprotección trae problemas bastante severos. Y es un chico que no va a tener límites y que probablemente se va a convertir en un hijo tiranón, ¿no? Creo que estás tocando un punto muy importante cuando hablamos de ese amor responsable, que muchos padres lo confunden y que llegan a creer o por culpas después acceden a todas las peticiones de los hijos. Es que lo dejo tanto tiempo solo, es que por mi trabajo, por lo que tú quieras, el niño se vuelve un tirano, pide, y a mí me lo han dicho directamente ya jóvenes, adolescentes, es que lo hago adrede. Me tiene que dar, ahora tiene que, y entonces en ese ahora tiene que, le digo, ¿de qué lo estás castigando? Y van a salir otro sinnúmero de cosas. Por otro lado, estos padres también que sobreprotegen están violentando al hijo.
La sobreprotección es una violencia terrible, porque es mandarle el mensaje de tú no puedes, tú no la haces, sin mí no la haces, siempre vas a depender de mí, y qué cruel es esto. Y creo que de ahí está este asunto de los límites, donde tenemos que educar en una responsabilidad. No, y totalmente, en la línea del maltrato infantil, de un polo, de uno de los lados, de la línea está lo que es el maltrato físico, y maltrato psicológico también, verbal. Y del otro lado de la línea está la sobreprotección, porque los dos aspectos lo que hacen es desarrollar una muy pobre tolerancia a la frustración. Ahí está el punto. Y van a ser chicos que van a ser impulsivos, intolerantes, van a ser chicos reactivos o chicas, ¿no? Sí, que ante cualquier cosa que les frustre inmediatamente reaccionan de manera agresiva. Sí, creo que en la línea de la educación está bien delgadita la diferencia de hasta dónde sí y hasta dónde no. Claro. Y creo que ahí nos invitamos a una evaluación personal en relación a la comunicación. ¿Qué quiero transmitir? ¿Cómo lo transmito? Y entonces es cuando nos tenemos que dar cuenta cómo les hablamos, digamos, con qué tono, con qué timbre, con qué intencionalidad, con qué emocionalidad transmitimos el mensaje. Y si ese mensaje, como citaba usted, maestro, tiene que ser muy objetivo, muy directo, y de qué manera se lo estoy haciendo llegar, ¿para qué fin? Así es, y hay una parte bien importante y central. Yo invito mucho a papás y mamás que reflexionen en algo, porque uno de los aspectos frecuentes que se presenta en el problema, en la falta de límites, es porque son papás o mamás culpígenas o culpígenos. Son padres y madres que se sienten culpables. ¿Por qué? Porque dejan a su hijo solo por mucho tiempo, porque no tienen que trabajar un determinado tipo de horas excesivo, ¿no? Que frecuentemente es así, y entonces lo dejan solo. Entonces la culpa lo que lleva es a tratar de estar utilizando conductas y actitudes compensatorias, que es pues tratar de compensar por medio de lo material, de estarle comprando cosas al hijo que no necesita muchas de las veces, y le compensa comprando, porque piensa que va a ser la manera de compensar efectivamente las carencias, pero no es así. La conducta compensatoria por lo regular no es sana. Por lo regular. Definitivamente en la mayoría de los casos no es sana. Es más, uno le puede preguntar al menor realmente qué es lo que pides de tus padres, y siempre que lo que va a pedir, hacia ciencia cierta, va a ser cosas que no son con un coste económico. Te están diciendo, yo quiero jugar con mi papá, yo quiero acostarme con mi mamá y jugar a las cosquillas, yo quiero cocinar con mi mamá, yo quiero salir a pasear con mis papás. O sea, siempre van a pedir cosas de ese tipo, y no especialmente yo quiero el aparato más caro, yo quiero no sé qué cosas. Entonces aquí está el ojo. Las cosas más importantes no tienen precio. Y cuando alguien se mueve en este sentido de los padres culpígenos, pues una buena revisada, una buena echarse un clavado dentro de sí y ver hasta dónde está la verdadera culpa, hasta dónde sí, hasta dónde no, porque bueno, no estamos martirizando a los papás, estamos haciéndoles ver que pues en esta vida actual, cotidiana, acelerada, definitivamente un sueldo no es suficiente, tienen que trabajar los dos, y que pues no es que quiera uno, tiene que estar moviéndose en este sentido, pero aquí entra la calidad de tiempo. Así es. Y el hijo tiene que darse cuenta también y tiene que aceptar. Y digo tiene porque que los papás pasan un buen tiempo trabajando, pues sí. Solo que aquí sí es importante esta parte de la culpa, porque si los padres no lo tienen presente, entonces los hijos lo captan, lo perciben y van a tratar de manipular y chantajear cada que quieren algo. ¿Cómo? Pues apretando un botón que se llama culpa. Y entonces se dirigen hacia papá y con frases a veces tan tontas como o yo te pedí nacer, ¿verdad que no? Entonces yo no te pedí nacer, tú me vas a cumplir lo que yo quiera. O es que quieres más a mis hermanos, es que a mí me recogiste, es que seguro soy adoptado, o cosas de este tipo y otra serie de con cosas, chantajes, ¿no? emocionales terribles, que los hijos, como dices tú, cruelmente señalan y le dicen a los papás exacto eso. Sí. Yo no te pedí nacer, pues ahora hazte cargo de mí y a ver cómo le haces. Y qué cruel, qué duro es esto, que lo escuchamos tan cotidiano y cada vez en menores más pequeños. Es terrible este desafío. Bueno, y entonces cuando el padre de familia, la madre de familia no se ha percatado que los hijos le mueven la culpa,
es cuando yo digo, bueno, échate un clavado, date cuenta hasta dónde realmente es una culpa, a veces hasta adquirida, que los hijos te la impusieron, que los familiares te la están poniendo, que la sociedad te la señala, Claro. y realmente no es una culpa, es una responsabilidad que tú tienes para con tus hijos, y ahí también la responsabilidad de compartirle a tus hijos, comunicarte con ellos y hacerles Sí. ver que es una necesidad que tienen para proveerles todo lo necesario, y créeme que los hijos, por más pequeños que estén, van a comprender, van a entender y van a valorar más la calidad y cantidad de tiempo que tú les des. Claro. Yo siempre les digo a las mamás cuando se van a trabajar, avísale al niño, dile al niño, ¿se Sí. quieren ir escondidas? Que para que el niño no las vea y no llore. No, al contrario, que el niño vea y que el niño o escuche el tono de voz de mamá que dice, mi niño hermoso, ahorita vengo, voy a trabajar, al rato vengo, aunque para el niño sea una Sí, eternidad sí, las horas sí, de sí. mamá, va a ser peor cuando te deja de ver porque siente que te perdiste, y entonces ahí empiezas a afectar a su confianza, a su seguridad, porque es algo incierto. Entonces más vale que le digas, aunque le duela, que a que te le desaparezcas. Desde ahí empezamos. Claro. No, y además porque es tremendo mentirle a un niño, porque el niño lo percibe y capta cuando es una mentira. Entonces, no, esto es importante. Ahorita que comentabas de la responsabilidad, fíjese, una madre o un padre que es sobreprotector no permite que los hijos desarrollen sus cargas adecuadas de responsabilidad. Por eso lo van haciendo un inmaduro y lo van haciendo un dependiente. Entonces, entre más lo sobreprotegen, menos le permiten que asuma responsabilidades que debe de asumir. La responsabilidad es un eje central de la madurez emocional, papás, mamás, en todos. ¿Y quieres hacer a un hijo inútil? En una vida Resuélvele posterior, resuélvele, no le des responsabilidades, tú asume todas las responsabilidades por ellos. Por eso en la manipulación y el chantaje lo que va es a soltar responsabilidades. Y a culparte a ti, Claro, porque es más cómodo echarte la culpa que asumir la responsabilidad. Pues digo, vamos, pues qué padre, pero cuando pasa el tiempo y Sí. tú quieres tomar decisiones, ¿cuántos adolescentes, jóvenes, adultos no llegan a consulta y quieren tomar decisiones Ah, y los claro. otros les empiezan a frenar y les empiezan a negar y dicen, es ¿por qué se meten en mi vida? ¿Por qué siempre toman decisiones por mí? Porque tú se lo permitiste en algún Así momento. es. Y ahora que quieres retomar el control, dicen el otro, bueno, ¿por qué te voy a dar el control si estábamos tan bien o la llevamos tan bien? Muchas veces te casas con alguien que suple simplemente a tu papá, a tu mamá, y cuando te entregan el control de tu vida no puedes, o cuando les quieres arrebatar el control al otro no le va a parecer porque era muy cómodo que yo manejara tu vida. No, Y entonces donde totalmente. empiezan los problemas muy graves y muy fuertes en la Sí, vida adulta. por eso lo vemos también en papás y mamás, cuando son muy culpígenos. Por ejemplo, que un hijo cae en el consumo de drogas, la culpa se incrementa. Y entonces, ¿qué tratan de hacer? De solucionarlo, de sacarlo del problema. El hijo cae en la cárcel, entonces a los cuantos minutos ya lo están sacando, ¿no? Le ponen un negocio, el chico lo manda a la quiebra, luego ponen otro, lo vuelven a mandar a la quiebra. Ese chico, mientras no asuma su responsabilidad y una madurez emocional, así le pongan 30 negocios, no va a poder, porque no ha sido autosuficiente y capaz de administrar sus recursos y su propia vida, como ahorita lo comentaba, ¿no? Creo que cuando no les permitimos eso, caemos en la cuenta de que somos unos ladrones. Sí. Ladrones de su vida, ladrones de su tiempo, de sus propias ilusiones, ladrones de sus propias ideas, y no los dejamos ser, y eso es muy cruel. Claro. Creo que tenemos que regresar al darnos cuenta que cuando el Ser Supremo nos entregó esos hijos, nos los dio para que nosotros los orientáramos, los apoyáramos y los echáramos a volar, pero muchas veces gran parte de los padres piensan que los hijos son suyos. Así es. Y ahora mira, con esta parte del que a veces somos ladrones, sí, y no en la palabra así tal cual, ¿no? Porque puede generar hasta más culpa, decir, ay, soy un ladrón de la vida de mi Ajá. hijo. No, Es una no. manera de Claro, de- claro. de ejemplificar. Exacto, y decir de la parte de lo que no le estamos permitiendo. Ahora, ahorita vamos a empezar a hablar también de que es importante cuando el papá o mamá detecta que está siendo culpígeno, porque padres culpígenos son padres débiles en el marcaje de los límites. Y ahí es donde está el verdadero problema, porque entonces, ¿por qué no obedece? ¿Por qué no hace caso? ¿Por qué le Claro. digo? ¿Por qué le castigo y le vuelvo a castigar? Y ahí vamos a caer en la clave. No te la Totalmente. crees. No, totalmente. Y en esta parte del estar culpando o castigando constantemente y que frecuentemente un papá decía, por ejemplo, ya van 20 veces que le pego a este escuincle y sigue igual. Le digo, pues señor,
por favor, utilice una alternativa diferente, si no le resulta después de 20 veces, ¿no? Claro, está como que no te está resultando. Claro, claro. Y la otra parte, cuando se dice, los hijos es un desobediente porque nada más se juntó con el vecinito y se hizo así, le dice, no, señora, señor, el hijo es desobediente porque se lo enseñan los papás. Ahorita vamos a ver algunos puntitos que quiero compartir. Se los enseñan los papás porque no son firmes, porque el hijo aprende a cómo doblegar la firmeza cuando el papá dice no, principalmente, ¿eh? Entonces no se mantienen en lo firme de su decisión, y esto el chico lo sabe. Creo que definitivamente el niño desde tempranita edad capta la emocionalidad de los padres y sabe cuando le estás hablando en serio y cuando estás hablando a medias y cuando sabe que vas a romper la norma de lo que tú mismo impusiste. Por ejemplo, le dices, váyase para allá, no va a tener la tele en toda la semana. Y pasan 2 días y el niño llega con su cara linda. Mami, ¿me permites la tele? Sí, mijo, siéntate. A ti mismo se te olvidó lo que dijiste. Y ahí están las incoherencias. Maestra, me voy a permitir a darle lectura a los comentarios que comienzan a llegar. Por aquí dice Sandy Hernández. Saludos, buen día. Escuchando Frecuencia Psicológica en San Pancho. Saludos y buen fin de semana. Muy bien, pues también saludos. Saludos, Sandy. Por aquí también tenemos al arquitecto Eduardo Garza. Qué complicado educar un hijo, y más en estas épocas, donde están bombardeados de 1000 cosas por internet o como en la televisión. Saludos. Así es. Y aprovecho rápido. Los límites también cuentan cómo nosotros le estamos marcando límites a nuestros hijos en el uso también de muchos medios de comunicación que pueden llegar a ser, así como son altamente benéficos, también pueden llegar a ser altamente peligrosos. Y esa sí es una responsabilidad de nosotros como padres. Creo que es un factor muy importante. Sí. Esto que también platicamos fuera de los micrófonos, que preguntábamos, ¿y cuáles son tus vicios? Yo sí reconozco que excedo las horas de estar en las redes sociales. Justifico que porque alimento muchas páginas y demás, pero aquí está la clave de la educación. Creo que los medios de comunicación como el internet, la televisión y todos los que existan no son malos, son buenos, claro, pero hay que saber ser asertivos, tenemos que ser muy objetivos en qué es lo que estamos buscando, porque entrar esto de la comunicación del internet es como llegar a un gran almacén comercial donde tú entras. Si no sabes qué vas a comprar, te pierdes. Totalmente. Y caminas para un departamento y caminas para otro departamento y otro departamento. Las redes sociales y la comunicación y el internet y televisión es buena. Entonces aquí tenemos que educar a nuestros hijos qué es lo que vas a buscar, cuánto tiempo necesitas. Tú sabes que si para una tareita donde vas a buscar cosas de diccionario no tienes más que 20 minutos, si vas a hacer un artículo completo 1 hora, máximo 1 hora y media y se acabó. Totalmente. Fíjense, yo invitaría que se prendiera un foco de alerta cuando papá y mamá envía a sus hijos a la televisión o al internet como una nana para quitárselos de encima. Mucho cuidado, porque cuando papá y mamá se fastidian, ya no hayan qué hacer, entonces ya no hayan cómo estar ocupando, cómo quitarse de encima a los hijos y los envían a las pantallas. Mucho cuidado ahí, sí, porque es cuando viene el exceso. El tiempo adecuado que un niño vea televisión al día, lo más adecuado. Está considerado que está entre la 1:30 y 2 horas, no más. Máximo, no más. Igual el internet, pero ¿qué pasa cuando un chico pasa 8 horas, 7 horas y se duerme a las 2, 3 de la mañana? Mucho cuidado con eso. Ahí está lo grave del asunto, ahí está la falta de límites. Los límites se marcan como quien se lo marca. Yo me quedo pensando cuando sembramos un arbolito de limón. Así es. Lo sembramos a la mitad del camellón, porque queremos que ahí dé su fruto. Pero si no le ponemos protección, ya sea con unas espinitas, con un cerco, con una mallita, lo más seguro es que las cosas externas, las personas, los autos, los perros que pasan por ahí, lo lastimen y lo dañen. Por eso es necesario estos límites. Por otro lado, va creciendo y va permitiendo que agarre forma. Totalmente. Que no se desvíe, como que su copa sea la más frondosa y más bonita. Igual con nuestros hijos. Lamentablemente muchas veces vamos creciendo y nadie nos enseña a ser papás, nos vamos equivocando en el camino, pero nunca es tarde para reeducarnos y reeducar a ellos.
Esa es la invitación. Vamos aprendiendo que los errores son maestros de los cuales tenemos que agarrarnos para no repetir el error. Así es. Ahora, ahorita comentaste, es una parte muy importante. Miren, ¿qué es donde? Así como hoy hemos sido educados, nadie nos preparó para ser papás o mamás, nadie. Pero sí podemos educarnos de mejor manera todavía y reeducarnos para ser mejores papás y mamás. ¿Cómo? Con mejor información, con reflexiones, con análisis personal, como ahorita que comentábamos de la culpa. Decir, a ver, ¿qué hacer con la culpa cuando yo me siento que soy culpígeno? Yo quiero comentarles rápidamente aquí, miren, esto se empieza a trabajar y a superar, a veces no tan fácil, pero es muy importante, en base al autoperdón. ¿En qué sentido? Que como papás o mamás cometemos muchos errores con toda la mejor intención y el mejor amor del mundo, pero no de la mejor manera, que es ahí donde cometemos los errores. A veces podemos darle unas nalgadas a nuestros hijos o con un cinturón golpearlo, pero la intención es buena, que es pues de corregirlo y que él cambie su conducta, pero no es lo adecuado, porque lo que está haciendo es dejar resentimientos en los hijos. Entonces el aprender a perdonarnos es eso, que lo hemos hecho con buena intención, no de la manera adecuada. Nadie nos enseñó a ser papás o mamás, pero ahora sí lo podemos. Y ahora podemos serlo como pues, informándonos, reflexionando, entrándole al cambio de algunas actitudes a actitudes más sanas. Y esa es una participación responsable de nosotros. Creo que cuando nos damos cuenta que y hemos hecho un sinnúmero de intentos por educar, corregir, señalar, y no nos ha funcionado, bueno, también existe la gente profesional que le puede orientar. Estamos en diferentes lugares, en diferentes centros, tan fácil accesar al internet y buscar la palabra y te va a dar tips, te va a dar estrategias, te va a dar lo que tú necesitas. Si te estás dando cuenta que estás movido desde tus emociones no trabajadas, pues bueno, aquí está el ofrecimiento de los psicólogos. ¿Dónde lo pueden encontrar, maestro? Estamos brindando atención en lo que es Calle Brisas, como servicios psicológicos integrales, Calle Brisas 621, en Colonia Las Reinas. Allí se encuentra el psicólogo Raúl Moisés Maldonado Valdés, y también tenemos la opción de la Unidad Psicológica Irapuatense, donde contamos con diferentes psicólogos, diferentes líneas para poderlo apoyar. Y voy a aprovechar un comercial. El lunes próximo inician los grupos de autoayuda y crecimiento emocional para niños de los 6 años a los 11 años. Recuerden que las cuotas prácticamente son gratuitas. Es un costo de recuperación simbólico para la psicoeducación de tus niños. ¿Qué hacemos ahí? Al estar con tus niños podemos detectar oportunamente algún trastorno, podemos detectar oportunamente que el niño está cursando a lo mejor una etapa de depresión, estamos evaluando a lo mejor el niño tiene alguna discapacidad intelectual que no has podido darte cuenta y que tú lo tachas de travieso, de indisciplinado, de que no le echa ganas a la escuela, un sinnúmero de cosas que podemos detectar a tiempo. Y por otro lado, empezar a trabajar temas que nunca van a ver los papás en casa, que no lo van a ver en la escuela, como vienen siendo los duelos, vienen siendo la propia muerte. Podremos hablar de la prevención en el abuso sexual y hablar un sinnúmero de temas que el niño o la niña requiere y necesita para fortalecer su estima, para educarse en estos temas, prevenir y ser un niño más asertivo. Vamos a tratar de ayudar a desarrollar su inteligencia emocional. Los lunes en la Unidad Psicológica Irapuatense, que se encuentra en la Colonia La Pradera, calle Paseo Futurama, 2031, lunes de 5 a 6:30 recibimos a tus niños. Así que las inscripciones están abiertas y las puedes escribir a través de las redes sociales de la Unidad Psicológica o al 462-123-5331. Como verás, siempre hay opciones para poderte orientar, acompañar en diferentes centros con diferentes psicólogos y oportunidades para tus niños. ¿Por qué hacemos esto de los grupos? Porque luego algunas personas dicen, yo tengo 3, 4 chamacos, no me va a alcanzar. Bueno, ahí sí te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque la cuota es prácticamente simbólica. Ahora sí que no va quien no quiere. Hay opciones para ayudar a los padres. Totalmente. Tenemos también series de conferencias que más adelante vamos a estarlos invitando a donde vaya a ser programada la conferencia de parte de psicólogos colegiados de Irapuato con temas de interés para el todo público. Y son gratuitas. Esa es otra opción, ¿cierto?
Así es, totalmente, ¿eh? Y también que, ahorita que se decía de los lugares, hay muchas opciones. Mira, ahorita ya los centros de salud también cuentan con psicólogos que se les puede brindar atención. Alguna persona que dice, pero no cuento con dinero, pues están los centros de salud, ¿Sí? que son cuotas muy bajitas realmente y que no limita el tener la atención y la orientación. Creo que para todos los sectores hay psicólogos que queremos estar apoyando a una sociedad, digamos, por algo estudiamos N cantidad de tiempo y de años ciertos temas, Claro. ciertas estrategias, ciertos métodos para poder orientar de una manera más asertiva a los que se entrenan como padres, a los que ya han sido padres, a los que hemos cometido errores, a los que estamos tratando de reeducar, o sea, siempre va a haber, pero sobre todo trabajar esta parte culpígena porque no te puedes mover en emociones y dejar a un lado la objetividad. Claro. Y nuevamente con esta parte de la culpa, miren, porque recuerden que los hijos se hacen expertos en poder detectar los puntos vulnerables de papá y mamá y se da cuenta que por medio de la culpa va a conseguir lo que desea, lo va a hacer frecuentemente. Claro, al niño le funciona, a la niña le funciona, claro que lo va a repetir. ¿De acuerdo? Consigue el objetivo que quiere. Bueno, por aquí también dice Sonia Pérez, yo a mis hijos los reprimía con unas buenas nalgadas y ahora me lo agradecen, ya de mayores. Saludos al invitado. Muchas gracias. ¿Usted qué opina de las nalgadas? Bien, son buenas. A en tiempo, algunas ocasiones, en lugar exacto. y con cierta intensidad que no raye en la violencia. Que no raye en poder dañar física o emocionalmente grave a los hijos. Si se utiliza como una medida única en la corrección de la indisciplina de los hijos o como castigo, puede caer en la violencia física y ahí, bueno, sí es un poquito ya más grave, ¿no? Aquí estamos hablando de un tipo de educación estímulo-respuesta, ¿verdad? Claro. Miren, recuerden, un castigo efectivo, ténganlo bien presente, por favor. Un castigo bien efectivo es aquel que no debe de ir dirigido a humillar o denigrar a un hijo. Exacto. O a una hija. Un castigo nunca debe de denigrar a un hijo o una hija. Si se le grita tonto, idiota, bueno, para nada, pues se le está denigrando. Se le está denigrando. Si se le está castigando a golpes, si se le está maltratando, usando la violencia física, se le está humillando. Entonces nunca debe de ir para humillar o denigrar. Por eso es de mucho cuidado y de ahí en adelante todos los castigos son buenos. Sí, claro, o sea, yo a veces cuando que el niño avienta el plato, la cuchara o algo así, retira el plato, es que si no come, no, se va a morir de hambre. Claro. Ni siquiera porque lo dejes 3 días sin comer, por exagerarlo. No Para pasa nada. Como dice, creo que no tenemos que perder de vista siempre y cuando no sea para humillar o denigrar a la personita. Son nuestros maestros y tenemos que aprender la paciencia a través de ellos, pero también enseñándoles de un modo muy estratégico, muy persuasivo, muy empático, qué está sintiendo él, ella, que no me lo alcanza a expresar de la manera adecuada, que yo tampoco lo entiendo, entonces me siento y a lo mejor una mirada, un gesto, o un lenguaje no verbal me va a decir más de lo que está pasando, de lo que está sintiendo. Tú que sabes cómo se la pasó ese día en la escuela, en las 5, 7, 8 horas que estuvo fuera. Claro. Tú que sabes si le duele algo y no lo sabe expresar el pequeño. Tú que sabes si tuvo un desamor. O sea, tantísimas cosas que para los adultos a veces los minimizamos, pero realmente no sabemos. Entonces eso de la pequeña nalgadita amorosa, donde dice, a ver, reacciona, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Porque a lo mejor está en un grito terrible, en un drama, en un algo que ya no lo puedes controlar. Bueno, aunque también hay golpes psicológicos que no son una nalgadita, pero es un estate en paz con una sanción de otro tipo que le va a hacer también reaccionar. Mira, entonces aquí hay ambivalencia, pero bueno. Totalmente, y hay daños que llegan a ser muy graves, ¿eh? ¿Cuáles? Miren, cuando con el nombre de castigar a mi hijo, yo utilizo la violencia o la forma de descargar mis frustraciones personales, no tanto por lo que hizo el niño, sino por la situación emocional en la que yo he llegado a casa o yo tengo. Si me siento molesto o molesta como mamá o papá, y entonces utilizo cualquier justificación que hizo mi hijo para castigarlo, eso lo va a percibir el niño como injusto, y esto sí deja una huella tremenda, ¿eh? Entonces, mucho cuidado cuando lo hacemos por frustración personal, no tanto realmente por castigar o corregir al hijo o la hija. Creo que aquí entra otro punto muy importante de los límites y de la comunicación.
como siempre lo sugerimos los psicólogos, no tomes decisiones cuando estás alterado. Totalmente. Porque vas a perder objetividad. Entonces, igual pasa con los hijos, no les pongas un castigo cuando estás así alteradísimo en el enojo, porque ni lo vas a cumplir, vas a exagerar, vas a decir cosas que ni querías decir, y lo que vas a hacer es que hasta lo vas a lastimar, lo vas a denigrar, porque le estás diciendo una lluvia de barbaridades groseras, que luego te van a doler más a ti como padre, como madre, que al propio menor, porque ya sabe que su papá es boca floja, su mamá es muy grosera, pero a final de cuentas ya se los clavaste. No, y qué parte, fíjate, cuando es así que llega el papá o la mamá con una frustración tremenda y golpean al niño, y después de que lo golpean viene el arrepentimiento, se acercan al niño, discúlpame, hijo. Entonces después tratan de compensarlo precisamente por la culpa. Eso, mucho cuidado, porque en el niño se deja una situación de mucha confusión, pero también la parte de que el papá se enoja, pero después me va a cumplir todo lo que yo quiera. O la parte que los papás utilizan de decir es que, hijo, te pego porque te quiero. Y ese es un mensaje altamente riesgoso. Totalmente riesgoso, porque ese te lo llevas a tu matrimonio y entonces un círculo vicioso de violencia terrible, donde las dicen que las reconciliaciones son más emocionales y así las toman muchos parejas que vienen dañados de sus familias violentas. Y es que es bien padre la reconciliación, entonces nomás por ese momentito toleran todo aquello, o son aquellas parejas que empiezan a comprender que el amor es un golpe, caricia, y entonces desarrollan una patología. Totalmente. Y las mujeres que frecuentemente escuchamos que dicen es que ya no me quiere. ¿Y por qué? Porque ya no me pega. Pues sí, pues porque trae el mensaje. Así te es. Pego porque te quiero. Entonces, mucho cuidado, papás, mamás, con ese comentario. Estamos educando para un futuro que después nos podremos lamentar. Entonces, ojo con esto, no denigrar, no violentar, eso de las malas palabras y eso de lancerar o lastimar un cuerpecito que va a pagar las facturas, porque créanme que un golpecito, un zape en la cabeza puede afectarle en su cabeza, en sus si hace un golpe terrible en el cuello, en la espalda, sus vértebras, demás, y luego nos va a salir más caro llevarlos al doctor, créanmelo. Claro. Entonces, también hay otra invitación, se pueden acercar para algunos padres de familia que tengan problemas neuróticos, digamos, hablando de donde no tienen control de la ira, donde no saben detectarla, donde no saben canalizarla. Creo que tener un carácter firme y fuerte es muy bueno sabiéndolo orientar. La firmeza es uno de los aspectos centrales en el manejo de la disciplina con los hijos. Papá o mamá, si vas a marcar un castigo a tu hijo, piénsalo primero, porque después de esto la invitación es de que sean firmes ante lo que dijeron. Si le dicen al hijo, pero deja que te alcance porque te voy a dar un jalón de cabello, si se lo dicen 30 veces y no se lo cumplen, ¿qué pasó? Mucho cuidado. ¿Algo? Por eso decir mejor, piensen lo que van a hacer y lo que le van a aplicar de castigo. Si se le dice, no vas a ver la televisión porque no has hecho la tarea, cúmplanselo. Y si le dicen, no sé, 2-3 días, cúmplanle los 2-3 días. También mucho cuidado, se le dicen, pero en un año no ves televisión, mucho cuidado con lo inalcanzable, ¿no? Sí, eso cumplan pasar. Los castigos, esa es la firmeza en lo que está diciendo. Por eso cuando no se cumple el hijo, se hace desobediente. Y también a veces los papás no cumplen porque exageran esa sanción. A un niño de 1 añito, 3 añitos, 5 añitos, tiene uno que darse cuenta que la sanción debe ir en proporción a la edad. No puedo ponerle una sanción de días a un niño de 1 año, son minutos. A un adolescente no le puedo poner sanciones de años. Tiene que ser todo en proporción y realmente temas que a él le interesen. Yo conozco papás que todo ese año, nada de esto. Y es una exageración, es una mentira, porque de alguna manera se lo van a echar para atrás, o papás que quieren y pretenden cumplir, y eso tampoco es bueno. De acuerdo, no, para nada. Por eso es importante pensar en que sea un castigo que se puede llevar a cabo y que no caigan los excesos. Entonces, fíjense, es la parte de la firmeza ahí, y que sea un castigo que no denigre, que sea un castigo en donde el hijo vea la consecuencia. Consecuencia es educación. Totalmente. Por ejemplo, si un hijo, como ahorita que decía, no hizo la tarea, pues la consecuencia es que no ve televisión. Un hijo, se le dijo, no juegues con la pelota porque rompes un cristal, rompe el cristal. ¿Pagas el cristal? Entonces pagas el cristal de tus domingos, y no te voy a dar domingo hasta que se pague el cristal. Esa es una consecuencia educativa, ¿eh? O no le das domingo y lo pones a hacer aseos en la casa. Así es. De algún modo. Así es. Yo les decía a mis hijos cuando estaban más chicos, ahorita ya todos adultos,
casi que ya es otra historia, yo les decía, tú dime cuál va a ser la sanción de esto. Chin, estaba más cruel, ¿verdad? Porque ellos mismos se la tenían que poner. Y entonces así me permitía a mí bajar el momento de estar acelerada y todo eso, mientras ellos estaban pensando, no, mamá, luego te digo, bueno, tienes de hoy a mañana para que me digas cuál va a ser la consecuencia de este acto. Totalmente, aunque en algunas ocasiones también es conveniente ponerlo nosotros en el momento, para que no se enfríen las cosas. Para que no se enfríen las cosas, claro. Pero cuando el padre de familia se conoce que exagera la nota, te esperas y ya después, ¿y qué pasó? ¿En qué quedamos? No, pues no me des esto en esto, o no me des permiso en tanto tiempo. Y aunque les duela, fíjense que a mí me funcionó porque se hicieron más responsables de sus consecuencias. Claro. Ellos mismos se ponían el asunto y dicen, no, pues acuérdate que ahorita no tengo permiso. Si alguien le llamaba por teléfono, no, es que ahorita no tengo permiso, ¿te acuerdas de aquella vez? No, pues estoy castigada. Y así tranquilos se quedaban, o no, es que tengo que hacer aquello. Pero solitas, y ya no refunfuñábamos porque ya sabían la propia consecuencia. Entonces, eso también es educativo ya cuando estás negociando con tus adolescentes. Claro. Con niños sí es limitante y en proporción. Con los adolescentes vamos negociando y con los adultos vamos cumpliendo, ¿no? Totalmente, sí. Por aquí tengo otros comentarios, dice Arturo Suárez. La educación, hay que hacerla de manera coherente, como citamos, y con firmeza. No dejemos que los niños nos pisen la sombra. Saludos desde Guanajuato. Ok, totalmente de acuerdo. Esto es congruencia. Y viene a tocar después de la firmeza, el segundo aspecto importante en el manejo de la disciplina con los hijos es la congruencia. Papá, mamá, la regla que le pongas a tus hijos, habrás de cumplirla. Como papá y mamá eres el primero que debes de cumplirla. No grites. Claro. O sea, no eches mentiras, dile que no estoy. O sea, desde ahí, porque híjole, ellos están bien atentos a todo esto. Totalmente, por eso ahorita como comentaba Arturo, pues es real, la congruencia y la coherencia en lo que está diciendo es importantísimo. Así es, entonces, mucho cuidado con lo que decimos porque decreto que hacemos prácticamente. También por aquí dice el licenciado Beto Mota. Creo que están distorsionando todo ese tema que dicen los programas sociales, como el que no debemos pegar a los niños. Creo que de vez en cuando sí necesitan un jalón de orejas para educar a nuestros hijos. Saludos. Sí, por eso decía que había dos vertientes y nosotros vamos en la línea media donde estamos hablando de que a veces, como usted cita, Beto, conviene ese jalón de orejas o esa nalgada en lugar, forma y tiempo, pero siempre y cuando no denigre a la persona y no la violente más o la lastime. Sí, así es. Por eso comentábamos que una nalguita sí caen bien, sí, claro, pero mucho cuidado con la violencia, pues la violencia es cuando ya está humillando y denigrando. Eso deja huella y deja huellas muy graves en la persona. Sí, y creo que cuando está uno sancionando o incluso dando la nalgadita o el jaloncito, conviene estarle diciendo qué y por qué. Así es. Para que despierte y en ese darse cuenta, al momento de estar haciendo el estímulo y estarle poniendo las palabras claves, el niño o la niña reaccionen, porque si nomás damos el golpe, el zape, esto, y el otro ni se da cuenta ni por qué se lo diste, claro. Ahí está la ineficacia del estímulo que le estás dando como reprimienda. Siempre tienes que hacerle reaccionar el qué y el por qué está ocurriendo esto que te estoy generando para que como impulso te des cuenta. Claro que sí. Y miren, y con esto, la nalgada o el jalón de orejas es bueno sí. Pero ¿qué pasa si se acompaña ese jaloncito de orejas o esa nalgada con palabras como el eres un idiota, eres una inútil, eres un tarado, es que ¿qué tienes en la cabeza? Eres una, no sirves para nada. Ese es denigrar y ese es humillar y no va dirigido a corregir, ¿no? No. Lo que va a generar es un resentimiento. Entonces, que sepa el hijo, si está cometiendo el error, te voy a dar una nalgada, y si cometió el error, pues désela. Sí, porque recordemos que nosotros, en nuestro cerebro, lo estamos programando desde pequeños, y al estar uno haciendo el estímulo y estar reforzando con palabras negativas, soeces, agresivas y violentas, y diciéndole que tú no sirves para nada, que tú eres un tonto, se la está creyendo. Si eso lo dice mi papá, mi mamá, mi maestro, mi abuelo, mi tía, mi adulto educador, pues seguramente es cierto. Y entonces no nos sorprendamos que en un futuro se comporte de esa manera, porque si siempre se lo dijimos que eso era, eso se lo creyó. Entonces, podríamos ser la parte contraria. Le doy el jalón a la nalgada, te lo digo porque
tienes que observar que esta situación que hiciste o dijiste no era la correcta y tú eres una persona inteligente, tú eres una persona buena, pero que se equivocó, entonces quiero que aprendas. Claro, porque fíjense, frecuentemente cuando el hijo comete un error, nosotros cuando emitimos a veces el juicio, que decimos es que eres un tonto, estamos generalizando a toda su persona por una actitud que tuvo. Pero nosotros no nos dirigimos a la actitud, decir, ¿sabes qué? Me molesta tu actitud de descuido o irresponsable, sino decimos, eres un bueno para nada o eres un inútil. Así Entonces es. está generalizando y a la persona. eso es parte del error de los límites y la educación. Claro. No podemos dirigir o no debemos dirigirnos a la persona. No te estoy aceptando a ti, sino no estoy aceptando tu conducta. Así es. Y entonces el niño se objetiviza en la conducta y no en su persona. Totalmente. Y entonces es ahí donde estamos educando, ¿sí? Precisamente, por eso es que es importante cuidar nuestras palabras y del cómo nos dirigimos a nuestros hijos, porque sí podemos dejar huella. El hecho de tratar de corregir una conducta y me dirijo para decirle eres un idiota, mucho cuidado. Sí, o esto que estábamos hablando ahorita de que los hijos, los adolescentes no se quieren ir a dormir porque están ahí pegados en la computadora. Claro. Creo que si partimos de decir nosotros los papás, ya estoy cansado de ti, ya quiero que te vayas a dormir, ya quiero que esto, ya quiero que el otro, y duérmete, y es una orden tajante, el hijo le vale gorro lo que tú sientas y lo que tú quieras. Pero sin en cambio, hay una regla que se platicó y le dices, el reloj dice Así que es. Ya es la hora, él va a decir, ¡ay, ese reloj! No va a decir mi mamá, no va a decir yo, no va a decir esto, el reloj dice que ya es la hora. Totalmente. Tú pusiste un horario que ibas a cumplir. Acuérdate de la consecuencia. Y entonces ya está claro y explícito y no vas a alegar ni vas a discutir. Totalmente. Ahí estamos tocando ya la tercera regla de las disciplinas. La primera dijimos firmeza, congruencia. Esta otra es, si se pueden hablar, las reglas del juego con anterioridad son mucho mejor, ¿eh? Por ejemplo, hijo, te vas a una fiesta, tienes el permiso de ir a la fiesta, pero regresas aquí a las 10. Si regresas a las 11, 2 fines de semana no sales absolutamente para ningún lado. ¿De acuerdo? Ok. Ya estuvo. Entonces ahora la siguiente parte es que se cumpla. Por eso es importante hablar las reglas o las consecuencias con anterioridad. Si es así, que bien, es mucho más altamente efectivo. Yo les digo, bueno, si en una empresa, en una institución, donde quiera hay reglamento, hay consecuencias, sanciones, hay todo lo que señalan para un objetivo que es educar, que es responsabilizar, que es producir, ¿por qué no las vamos a hacer en casa? Totalmente. Sí, es lo mismo. A veces se piensa que es diferente, pero no, es una institución, también la familia. Y lo sabemos, una empresa efectivamente, lo primero que da la empresa al trabajador es el reglamento cuando entra. Y te pide puntualidad. Totalmente, y si no la cumple, viene la consecuencia. Precisión. Así es. Cumplir objetivos. Así es. Si la empresa o el jefe no aplica el reglamento, entonces es altamente probable que el trabajador se diga, no hay problema, hombre, puede llegar media hora o una hora después, no pasa nada, ya hablo con el jefe y ya estuvo. Cuando hay flexibilidad lo hacemos y nos colgamos, ¿sí? Y cuidado, una orden dada no es revisada, no va a ser realizada, así de fácil. Entonces tenemos que ser muy precisos, muy objetivos, muy persuasivos para lograr el objetivo que pretendemos en los otros. Tenemos que ser muy cuidadosos de revisar muy bien qué es lo que estoy queriendo, porque también hay que revisar, muchos papás se mueven por el qué dirán. Claro. ¿Qué van a decir que tú, mi hija, bla, bla, bla? ¿Y qué van a decir? Y sus propias percepciones y sus propias suposiciones están violentando al otro porque quieren o pretenden que se hagan cosas como supone la madre o el padre por el qué dirán, y ese es otro ojo que tampoco te debe de mover. No, claro, y hay otra parte importante ahorita que se hablaba también de las empresas. Fíjate con esto, se dice en las empresas, se le dice muy frecuentemente ya a los jefes, tienen prohibido pelearse frente a los trabajadores. Háganlo acá en la oficina, aparte, no frente. Los padres de familia, que es otra de las reglas de la disciplina, es importantísimo que estén de acuerdo en la disciplina y cómo dirigirse hacia los hijos. Y que si uno de ellos puso un castigo, el otro apoye o que lo hablen con anterioridad antes de ponerlos, porque se pongan de acuerdo.
Porque si uno pone y el otro quita, entonces le está quitando autoridad al otro, la pareja. Y ahí viene el problema grave Claro. de los problemas de pareja, porque yo dije, tú dijiste, yo dije, Totalmente. tú dijiste. Y es más fácil decir, por tu culpa, dirigiéndose a los hijos, tu mamá y yo o tu papá y yo tenemos problemas. No es cierto. Es porque no se han puesto de acuerdo en cómo dirigirse a los hijos. ¿Y cuántos hijos no se la creen que sus padres se separaron por su Claro. culpa? Porque yo no obedecía, Así porque yo no es. hice caso, porque cosas así. Entonces, retomando esto, el padre, la madre, los educadores deben de estar de acuerdo, apoyarse en las Así decisiones es. y hacerlo con amorosa y firmeza. Así Para es. de esta manera crecer todos juntos. Los hijos nos enseñan y mucho. Son maestros. Por eso, este educar o hacer cabeza tiene que ser democrático, vámonos poniendo de acuerdo, no tiene que ser autoritario, eso no ha funcionado, la historia nos lo ha marcado, nos lo ha dicho y hemos analizado un sinnúmero de familias y de empresas y de instituciones donde era, porque lo digo yo, viste que te movía el miedo, no el amor, Sí. y no queremos eso. Para nada. Y fíjense qué parte tan hermosa. Desde la misma familia se está enseñando la democracia, con el ejemplo. Porque como padres y madres, nosotros la primera parte que educamos hacia nuestros hijos es en base al ejemplo. ¿Qué tipo de ejemplos le estoy dando a mis hijos desde mi relación de pareja? ¿Es agresiva? ¿Es comprensiva? ¿Es de indiferencia? Porque eso lo están aprendiendo ellos. Así es, de ahí parte a lo que luego llamamos esto de que la sociedad está en revuelta, porque esta falta de límites que no pusimos desde el hogar genera un impacto social y donde nos estamos dando cuenta que quién está imperando y cómo está imperando el caos. Totalmente. No negociamos, no platicamos, no sabemos comunicar, sabemos exigir y gritar y así no es la comunicación. Para nada. Y ahora miren, la educación es uno de los aspectos centrales en cualquier nación y en cualquier familia. Una familia, una colonia, una ciudad, un país donde su nivel de educación es muy bajo, por eso nos damos cuenta que también hay mucho más problemas de violencia y de actos delincuenciales, ¿no? Es mucho más alto porque la cuestión de la educación permite ser mejor persona, ser mejor individuo. La educación como padre y madre también nos permite ser mejor papá y mamá. Así y la es. reeducación, pues no se diga. No se diga. Y no estamos hablando solamente de una educación formalizada en la escuela, estamos hablando de la educación emocional, la educación en los valores, la educación de transmitir nuestras generaciones todo lo bueno que nos dejan. ¿Cuántas veces no te enseña la persona más humilde, que no tiene estudios, pero que dices, qué gran gente es, qué capacidad tiene, qué personalidad transmite, todo eso y dices, caramba, y en cambio vemos lamentablemente de gente con muchos estudios, con muchos títulos, y qué tristeza, porque ves a su pareja y a ellas en un conflicto constante, ves una desintegración familiar, ves un desorden terrible. Claro. Entonces esto nos llama a la comunicación y a los límites asertivos. Voy a darle lectura más rapidita porque el tiempo nos está alcanzando, dice Anita Morales. Como cuando no sabes reaccionar ante los rabietas de tus hijos. Saludos, los escuchamos en León, Guanajuato. Pues hay una buena orientación y estrategias para trabajar con los pequeños y van de la mano a todo esto. Totalmente. Las rabietas que hacen los hijos. Sí, como mamá o papá estás cayendo ante la rabieta del hijo, pues es una forma de manipulación que el niño utiliza. Si tú caes constantemente, el niño va a aprender a seguirle utilizando para obtener lo que quiera. En algunas ocasiones es dejarlo y que permita que se frustre, no va a pasar nada. No pasa nada porque el niño grite y llore, lo dejas un ratito a solas, claro, le hablas con firmeza, le miras a los ojos y le dices, aquí te dejo, estoy aquí atrás de la puerta, cuando te calmes, sí, esa es una forma. Platicamos. Claro. Y ya a los 3 añitos el niño bien sabe que tú estás al lado de la puerta y que te tienes que calmar y respire y tome aire y a ver, todo eso y con firmeza lo estás entrenando y le estás enseñando y ya cuando sale lo abrazas fuertemente, le das un beso o chócala y él sabrá que ya pasó ese momento conflictivo. Si no lo entrenamos, sabes de la rabieta que va a armar en su oficina, en su escuela, con su pareja el día de mañana. Entonces más vale a tiempo. Permítele expresar, qué bueno, porque yo nunca he dicho que callar solucione algo,
tenemos que expresarnos, tenemos que hablar, tenemos que pedir las cosas ante el Estado, ante los gobiernos, ante nuestros padres, ante nuestros hijos, pero de una manera objetiva, adecuada, para sabernos, hacernos escuchar y poder recibir lo que estamos pretendiendo. De esta manera sí es posible, así que ojo a las rabietas porque nos están enseñando mucho. Por aquí dice Mavi Casenco, las normas y los límites son muy importantes en todos nuestros niños con o sin discapacidad. Así es, totalmente, ¿no? Esto, que porque el niño tiene una discapacidad lo voy a sobreproteger, error garrafal. Es lo mismito, es igualito. Es lo mismo, tiene sus variantes un poquito porque... Consideraciones. Claro, ciertas consideraciones por las limitaciones, a lo mejor un chico con discapacidad intelectual, bueno, no va a captar igual, por ejemplo, el castigo o la observación o la reprimenda que otro niño, ¿no? Claro. No, hay ciertas consideraciones, pero claro que sí debe de estar. Sí, hay ciertas consideraciones, pero sin embargo, sí hay que imprimir la coherencia y la firmeza, claro, estamos de acuerdo. Por aquí también dice el licenciado Ruelas, si no tenemos límites en niño, aprendo a negociar con los padres del lado que les conviene y desarrollar sentido. A ver, si no tenemos límites, el niño aprende a negociar con los padres del lado que les conviene. Sí, cuando no les marcamos los límites al niño, el niño se va donde le conviene, con el papá o con la mamá. Y entonces en este sentido, pues crea una división. Y entonces el niño dice, es que mi papá es más buena onda que mi mamá, o mi mamá es más buena onda, y va y le pide el permiso, y dice, déjame decirle a tu padre, y luego cuando traemos a los hijos en el ping-pong, o cosas así, sí, aquí entra, como citaba otra vez en el psicólogo Moy, hay que ponernos de acuerdo los papás, las cabezas, para no caer en este juego psicológico que nos hacen a veces los niños, los hijos. Saludos, licenciado Ruelas. No, y qué importante, miren, cuando no se ponen de acuerdo los papás, esto es lo que permite que los hijos manipulen y que vayan al vaivén y se van a dirigir a donde más les convenga efectivamente porque van a obtener mayores beneficios. Esto sí puede implicar que la relación de pareja se conflictúe más, porque entonces cuando van con uno, cuando van con el otro, se están sintiendo devaluados. Hagan un frente común, por favor, con los hijos. Estén de acuerdo los dos y que cuando uno diga no, el otro dijo no, el otro dice no. Si uno le dio el permiso, bueno, el otro, pues a ver también, o platiquen un poquito antes, cuando se va a poner un castigo, se va a dar un permiso. Creo que los dos estén. El punto es que no perdamos objetividad, que estamos educando, que estamos enseñando, que estamos dirigiendo y que no es porque para que el hijo piense que tú eres más buena que la otra persona o que tú sí le comprendes y el otro no. Bueno, pues si hay una incomprensión vamos a hacer una buena negociación para llegar al acuerdo de lo que se pretende. Que mi esposo no cede y es muy duro, déjame explicarle y déjame sensibilizarlo. La otra parte, bueno, y entonces de esa manera el hijo se da cuenta que no hay para dónde hacerse. O es o no es. Así es, no esa es la parte hermosa, pues, cuando están de acuerdo, porque entonces el hijo no le da chance para jugar, y ya saben que lo que diga uno lo dice el otro, y están haciendo un frente común. Eso es algo muy padre, ¿eh? Y que les va a evitar muchos dolores de cabeza. Así es, sobre todo, insisto, no perder el objetivo que tenemos. Claro. Tenemos en nuestras manos a seres maravillosos y que estamos obligados a sacarle su mejor brillo, su mejor belleza como seres humanos y que de esta manera puedan transmitir afuera lo que tú inculcaste, lo que tú ayudaste a brillar en esa persona y que se note y que digan, oye, tu hija, tu hijo, tu nieto, pues sí, pero es él, simplemente yo le facilité las cosas. Pero si imprimí todas mis frustraciones, mis rabias, mis sentimientos en esa personita, ¿sabes qué es lo único que vas a lograr? Que esa persona un día se aleje de ti porque le lastimaste demasiado. Totalmente. Sí, es donde están presentes los resentimientos que posteriormente los niños van a aflorar de una u otra manera. Por aquí tenemos otro comentario de Ivonne Saleta. Escuchando su programa, Rosalba, recordé que de chicos mi hermana y yo parecíamos perro y gato peleando todo el día. Un día hartamos a mi mamá, nos puso una friega bien buena y jamás volvimos a pelear. Hasta somos las mejores hermanas del mundo. Pues saludos, Ivonne. Exacto. El objetivo de tu mamá fue muy bueno. Claro. Sí. Es cuando hablamos de que a veces las buenas nalgaditas en su momento caen de maravilla, porque se vive la repercusión. Sí, pues es una forma que enfrentaron las dos. Sí, porque esto también me vino a traer al recuerdo de mi mamá, que me contaba que
su mamá, su papá, les pegaba, o sea, fuera quien hubiera empezado el pleito, les pegaba a las dos y luego le decía, ahora vaya y bésele la espalda a su hermana donde le di, o vaya y acaríciele la pompa donde le di a su hermana, y hacía que se consolaran entre ellas, y al día de hoy, sí es cierto, eso fortalece los lazos. Y miren, y cuando es a ambos, es lo adecuado, porque cuando están dirigiendo el castigo más hacia el victimario, o sea, hacia el malo, entonces van a castigar y van a estar fomentando el papel de víctima del otro lado. Y esto va a generar mucho más resentimientos todavía. Exactamente, y divisiones, porque por tu culpa me hicieron esto a mí. Claro. Y entonces eso no es lo objetivo de lo que estamos buscando. Estamos buscando enseñar a los dos y educar a los dos en proporciones, pero se tiene que hacer. Creo que este tema nos da para platicar muchísimo, estas cuestiones de límites, de educación amorosa, firmeza, todo esto que va a repercutir en nuestra sociedad, porque pues de ahí salimos todos los seres humanos al encuentro de una sociedad, pero salimos de nuestra familia y es donde tenemos que aprender. Maestro, así resumiendo en un breve minuto. Papá, mamá, creo que esto de los límites, miren, es más trascendental de lo que nos imaginamos, porque eso nos va a preparar pues a cómo nos vamos a manejar en una vida futura. Ahora estamos viendo problemas frecuentemente del consumo de sustancias, de actos delictivos, de chicos antisociales, y quiero decirles, por la experiencia que tengo, ¿no?, de 14, 15 años estar trabajando con adictos, de que la gran mayoría de ellos, no todos, pero una gran mayoría, presentaron problemas de límites en su infancia, no tuvieron límites adecuados. Y entonces se encuentran en problemas, consumo de drogas o están participando en actos delictivos. Y todo con el afán de pertenecer, de ser aceptados, de llamar la atención, de decir, quiéreme, acéptame, yo importo, voltéame a ver. A final de cuentas, son parte de nosotros, todos esos chavos que nosotros etiquetamos como los vándalos, como los adictos, como lo que tú quieras llamarles, son parte de nosotros e impregnan de nuestra sociedad y tenemos la obligación y la corresponsabilidad de hacer un frente común como lo deberíamos hacer desde casa. Así es, totalmente de acuerdo en eso. Por eso es que papá y mamá no tengan tanto miedo, deberás enmarcar los límites y una disciplina adecuada, como dices, amorosa, responsable, ¿sí? No sobreprotectora. Así es, pues los invitamos nuevamente a que se acerquen a nosotros, a buscar el apoyo, la orientación. Las cuotas son muy accesibles en la Unidad Psicológica Irapuatense. Maestro, le agradezco muchísimo el haber estado aquí nuevamente conmigo a través de los micrófonos, llegando al objetivo de sembrar una ventanita de luz hacia el público. Claro que sí, pues fue un gran placer de veras el poder compartir con ustedes. Me agrada mucho el compartir. No impartir, compartir con ustedes. Muchas gracias. Amigos, y con esto los saluda Rose, los bendice Dios. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Psicológica a través de la Radio Divertida. No te pierdas nuestra próxima emisión por la Radio Divertida. Frecuencia Psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Hasta la próxima.